Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dentro del tema de los acontecimientos en los últimos tiempos, ya hemos visto algunas cosas. Hemos visto ya, dentro de este estudio, la terrible imagen que Dios presentó al rey Nabucodonosor en un sueño casi 2000 años atrás. Hemos visto que esa imagen, con su cabeza de oro, con pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies, parte de hierro y parte de barro, nos da un vistazo a una pieza importante del rompecabezas profético llamado los tiempos de los gentiles. Fíjense que hoy vamos a ver el tema del anticristo
pero estos temas ya lo hemos visto y ya tenemos una idea a qué nos estaremos refiriendo. Muchos años más tarde, de eso que ya dijimos, de la estatua que se le presentó a Nabucodonosor, recordemos que Daniel tuvo un sueño y visiones de parte de Dios allá en Daniel, el capítulo 7, versículo 1. En lugar de una imagen hecha de 4 metales diferentes, Daniel vio 4 grandes bestias. Sin embargo, la interpretación era la misma. La primera era como león y tenía alas de águila, según dice el versículo 4 de Daniel 7. Le estoy dando un preámbulo de lo que ya hemos visto para caer en el tema de hoy, que es el anticristo. Bueno, entonces, mis hermanos, la segunda bestia era semejante a un oso, la tercera bestia semejante a un leopardo, y la cuarta era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y tenía 10 cuernos. Eso está, mis hermanos, en el capítulo 7 de Daniel, que hemos visto, y en los versículos 4, 5, 6, 7. Entonces, según hemos visto, mis hermanos, la visión que Daniel le dio, que Dios le dio a Daniel, fue diferente a la visión que él le dio a Nabucodonosor. Pero la interpretación era idéntica. El león y la cabeza de oro representa ¿a quién? A Babilonia. El pecho y brazos de plata representa ¿a quién, mis hermanos? A los medopersas. El leopardo y el vientre y muslo de bronce representa ¿a quién? A Grecia. Y la cuarta bestia y las piernas de hierro representa ¿a quién? A Roma. Los 10 cuernos y los 10 dedos representan a la Roma dividida. Entonces, mis hermanos, estoy dándole el preámbulo más o menos de lo que ya hemos visto con respecto antes, los temas que hemos visto antes con respecto a los acontecimientos de los últimos tiempos. Vimos también la semana 70, pero en ese sueño de Nabucodonosor, el sueño de Daniel tiene algo que faltaba en el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, que vimos allí que Daniel ve en su sueño un 10º cuerno, un cuerno pequeño, el cual es obvio por la descripción que este cuerno representa a un hombre. Y ese hombre, mis hermanos, es el anticristo. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué significa literalmente anticristo? ¿Qué significa? Si usted ve el término, dice anti y dice Cristo. Tiene el prefijo de anti y tiene entonces luego dice Cristo. Y según la gramática, anti es contrario. El prefijo anti es contrario. Por ejemplo,
¿Qué otras palabras se usa con anti? En la medicina, por ejemplo, antifebril, ¿verdad? Contra la fiebre. Antidopaje, contra el dopaje. Pruebas antidopaje. O sea, cuando una persona que se suministra sustancias prohibidas o droga, se le hace un antidoping. Cuando la persona se pone droga, se dopa, está dopado. Y el antidoping es para contra eso, para verificar si realmente es así. Antibíblico también es contrario a la Biblia. ¿Ve? Y así hay varios anti en el idioma español, que significa contra. Bueno, pues tiene el mismo significado con anticristo. Contra Cristo, contrario a Cristo, y se define de diversas maneras, como adversario de Cristo también. Él es un adversario, es un oponente, y como título o nombre propio de un individuo que se opone y afirma también ser Cristo. Usted sabe que solamente hay un solo Cristo verdadero. Bueno, mis hermanos, el léxico anglo-greco del Nuevo Testamento, basado en dominios semánticos por Lowe y Nida, según esa fuente, esa documentación ofrece una definición más completa. El término parece haber llegado a ser cada vez más equivalente a un nombre propio, como la personificación de todo lo que se oponía y era contrario al ministerio de Cristo. O sea, según los escritos de Juan, donde tuvimos la lectura de la palabra del Señor, la primera carta de Juan, hay un espíritu de anticristo, que es un espíritu de ¿qué? De oposición. El espíritu del anticristo es un espíritu de oposición. Se opone. Aunque la persona del anticristo todavía no está, pero es como vamos a ver más adelante, ahí han surgido muchos anticristos. Se oponen a Cristo, a su deidad. Específicamente, Juan estaba escribiendo para advertir de la herejía dualista que negaba que Cristo vivió como un ser humano. Por ejemplo, mire Primera de Juan 4. Vamos allí a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Juan estaba escribiendo de esto, ¿verdad? Que negaba que Cristo, por ejemplo, en la herejía dualista, que negaba que Cristo vivió como un ser humano físico. Recordemos, mis hermanos, que Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, era 100% Dios y 100% que hombre. Entonces,
Juan batalló esta herejía y dice el 4:3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Si hay alguien que usted escucha, no, que Cristo no vino en carne, nada, o le dicen, eso fue un impostor que vino, Jesús no ha venido. O si le dice todo lo contrario, no, Jesús fue completamente hombre, él no tenía nada de Dios, lo que fue un gran profeta. Bueno, hermano, todo espíritu que confiesa que Jesucristo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿No es de quién? De Dios. Aunque vaya a una iglesia, aunque le diga a usted hermano, aunque le diga a usted Dios te bendiga, hay muchos anticristos que han surgido. Ahora, viene uno que va a personificar la persona del anticristo. Entonces, dice Juan, nuevamente voy a leer el versículo: y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Fíjense que no dice que este solamente es el anticristo, sino que es el espíritu del anticristo. O sea, lo mismo de lo que se trata anticristo, lo mismo que va a hacer el anticristo, esa persona lo está haciendo. Y por lo tanto, él tiene el espíritu del anticristo. No es, mis hermanos, aquí espíritu, no se refiere a que bajó el espíritu, un espíritu y lo poseyó, sino que tiene la misma meta del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando habla de anticristo, o sea, ya está en el mundo la oposición a Cristo. ¿O no? ¿O ustedes creen que no hay nadie que se lo opone a Cristo actualmente? Hay quienes se le oponen o no se le oponen a Cristo. Hay quienes quieren estar cada vez más lejos de Dios y de su palabra, ¿o no lo hay? Mire, los cristianos, los evangélicos, estamos siendo cercados. Y los cristianos, que se llaman cristianos, que no aguantan esta presión, se unen al mundo. ¿Y cómo se unen al mundo? No es que se descarrían, es que comienzan a aceptar las prácticas del mundo. Tienen la música del mundo, bailan como el mundo, se visten como el mundo, casan a homosexuales como el mundo lo hace. No predican palabra de Dios, predican positivismo. No hablan contra el pecado. O sea, ya ellos se han unido al mundo porque no aguantaron la presión del mundo y han venido a ser verdad. Han venido a dar testimonio de lo que son en realidad, que son contrarios a Cristo. Pero quieren tener su conciencia tranquila de que están en una iglesia. Pero no es suficiente estar en una iglesia. Puede que hay mucha gente en iglesia, mis hermanos, pero Dios no está en esa iglesia, aunque se llama iglesia. Y muchos ni siquiera le están llamando iglesia. Hay, por ejemplo, quienes le llaman centro de restauración espiritual. ¿Y qué es eso? Centro de restauración espiritual. Bueno, pues Cristo no viene por esa gente entonces. ¿Qué es eso de centro de restauración espiritual? ¿Por qué usted le llama así? No, pero aquí se restaura la gente espiritualmente. Bueno, entonces, ¿por qué no le pone iglesia? Que está muy gastado el nombre iglesia, o la gente le huye a ese nombre, porque quiero ir a un lugar donde no me estén hablando tanto, no me metan mucha presión. Entonces, para confundir al enemigo, en vez de poner la iglesia, le voy a poner
Centro de Restauración Espiritual, para que la gente no coja miedo. Entonces, lo sentimos, mis hermanos, pero eso no está bien. No se le puede llamar Centro de Restauración Espiritual si usted cree que eso es una iglesia. Pero bueno, Cristo viene a buscar su iglesia, no los centros de restauración espiritual. Entonces, mis hermanos, como le dije anteriormente, eso de espíritu de anticristo, estos son maestros falsos que niegan la naturaleza verdadera del Hijo, deben identificarse junto a los anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Que están en esos lugares que no les gusta llamarse iglesia, y aún algunos tienen el nombre de iglesia, pero que se han acomodado al mundo, se han acomodado a la corriente de este mundo, que de verdad que usted entra y no parece iglesia, parece otra cosa. Bueno, esos son los anticristos. También los falsos maestros. Porque se oponen a la doctrina de Cristo. El mismo engaño demoníaco que entrará en operación para producir el último gobernante mundial, que sigue como el falso Cristo, siempre procura distorsionar la naturaleza verdadera de Jesucristo y pervertir así el evangelio. Ese va a ser el mismo papel que va a hacer el anticristo. Pervertir, distorsionar todo lo que se llame ¿qué? Cristo. Y ya, por eso dice aquí Juan, que ya ahora está en el mundo ese espíritu de pervertir el evangelio de Cristo. O sea que ya cuando el anticristo venga, ya esto va a estar aplatanado, va a estar preparado el terreno, y van a haber muchas iglesias, mucha gente que se llamaba cristiano que lo va a seguir, porque ya lo están siguiendo desde ya. No ha venido, y ya hay muchas iglesias que ni siquiera le gusta llamar la iglesia, como le dije, que están ya pervirtiendo el evangelio de Cristo. Esos son los anticristos, ya está en el mundo. Entonces, mis hermanos, pero viene uno que va a personificar. Entonces el anticristo final no será algo novedoso, sino la personificación máxima de todos los espíritus del anticristo que han pervertido la verdad y propagado mentiras satánicas desde el principio. Cuando Él venga, no va a ser algo de que, oh, qué extraño, pero mira, Él está contradiciendo lo que dice Dios en su palabra. No, pero que eso, él está equivocado y Él no se da cuenta. No, ya la gente va a estar acostumbrada a los religiosos de hoy en día. No, pero eso no es nada. ¿Tú eres cristiano? Sí. Pero los cristianos también podemos hacer eso. Eso no es nada. Y como yo escuché de uno que en una ocasión dijo que estaba tomando cerveza, le pasaron un poco de cerveza en un juego de domino ahí, brindaron cerveza y él, ¿usted quiere? Sí, deme un vasito ahí. Y le dieron su vasito de cerveza y él le dijo, oh, pero usted no es cristiano.
Sí, pero la Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. Yo me estoy tomando este vasito de cerveza en orden aquí con ustedes. Yo no le estoy haciendo mal a nadie. Y por lo tanto, estoy obedeciendo la palabra del Señor, estoy haciéndolo en orden. Ahora, si yo estuviera en una discoteca, en un centro de diversiones, si yo estuviera en un bar, pero yo estoy aquí tranquilo, con un solo vasito de cerveza, eso no me hace nada. Ven, mis hermanos, cómo sacan la palabra del Señor de su contexto para acomodarse a ellos, a lo que a ellos les gusta. ¿Esos son espíritus de qué? Del anticristo. Entonces ya cuando el anticristo venga, ya van a estar acostumbrados la gente a ese espíritu de anticristo. Por eso que dice Juan, ya está en el mundo. Ya. Entonces, mis hermanos, esto es similar a lo que dice 2 Tesalonicenses 2. Vamos a ir allá. 2 Tesalonicenses 2. Dice la palabra del Señor allí en el 3. 2 Tesalonicenses 2, 3. Dice la palabra de Dios allí. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Quién es que aprueba, mis hermanos? ¿El pastor es que aprueba? ¿O quién es que aprueba? Dios. Para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿A quién, cuando predicamos, a quién que tenemos que agradar? A Dios, no es a los hombres. Ah, no, porque el hermano fulano se va a molestar si yo hablo de tal tema. Bueno, si Dios le puso que predicara de ese tema, háblelo. Porque si quiere lo que pasa con fulano y se va a molestar, es que deje ese pecado. O fulana. Porque va a servir de ayuda a otro hermano que puede caer en la tentación. Entonces usted no puede cohibirse de hablar de adulterio o de fornicación o de jugar número o de la lotería, jugar la lotería. No puede limitarse a hablar de temas que Dios le ponga en su corazón, porque algún hermano se va a enojar. Y por lo tanto yo no predico porque se me va a enojar el hermano y de nada se me va de la iglesia. Y ese hermano da unos diezmos muy buenos y unas ofrendas. Ah, bueno, ya es un espíritu del anticristo. Entonces, dice, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Tiene que decirse lo que se tenga que decir, lo que Dios pone en tu corazón, porque va a ayudar a la iglesia a edificarla. Y el hermano que esté en ese pecado, si es cristiano, va a ser reprendido por el Señor y va a dejar ese pecado. Y mis hermanos, sigue diciendo, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, le decía Pablo a los tesalonicenses. O sea, mis hermanos, que Pablo decía, no busco gloria de hombres, porque hay pastores hoy y predicadores, hay los famosos llamados apóstoles, hay los famosos hoy llamados profetas, hay los famosos hoy llamados salmistas, hay de todo tipo hoy de predicadores que buscan gloria de Él,
Y dice, y para no ofender a nadie, predican, como decimos, light, positivismo, para que vayan y le digan gracias por esas palabras, me gustó, me gustaron esas palabras, y él se infla, pero no le dijo su pecado. Ese es un espíritu ¿de qué? Del anticristo. Y mis hermanos, ¿qué más? Dice Pablo que antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ve, mis hermanos, allí el hombre inicuo, anticristo, todavía falta por ser revelado, pero el misterio de la iniquidad ya opera en el mundo. Y también eso fue en 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses 3. Es lo que acabamos de leer, de decir ahora mismo, que hay ahora mismo en el mundo. ¿Quién lo detiene? ¿A quién? Al anticristo. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué es lo que hace el hombre de pecado, el hijo de perdición? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Dónde es que se sienta el anticristo? Los anticristos. En el templo de Dios. ¿Y qué hace allí, mis hermanos? Haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará ¿quién? Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. Entonces, mis hermanos, vemos allí que hay un espíritu de anticristo ya. Ya hay un espíritu de anticristo. Ya está en ejecución un espíritu de anticristo ahora mismo en la tierra. Por donde quiera usted nota eso. Y mis hermanos, esta es la primera vez que Juan, el apóstol Juan, emplea el término anticristo. Aquí en 1 de Juan 2. Su uso solo se encuentra en las epístolas de Juan. Por ejemplo, mire, ya vimos el 4.3 y mire lo que dice el 2.7. 1 de Juan 2.7. ¿Qué dice allí? Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, que este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Segunda de Juan, perdón, mis hermanos, yo leí 1 de Juan. Segunda de Juan 7. ¿Qué dice 2 de Juan 7 también? Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Quiénes han salido por el mundo? Muchos
engañadores. No ahora solamente en el siglo XXI en el que vivimos. Desde los tiempos de ¿quién? De Juan. Han salido ¿quiénes? Muchos engañadores. Y que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. ¿Y quién más? El anticristo. O sea, mis hermanos, no estemos pensando simplemente, aunque sí va a haber una persona que se llama anticristo, se le va a llamar, pero no estemos como tan lejos que quizá digamos, bueno, eso, el anticristo, sí, yo sé que viene después que la iglesia sea levantada. No, mis hermanos, eso es cierto lo que usted dice, pero ya está el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no va a estar en las personas y en los falsos maestros cuando él llegue. Es que ya está. Si pudiera decirse que ellos son como si fueran precursores del anticristo. Ellos están representando lo que ha de venir, pero más grande, lo que ha de venir. Entonces, este es un nombre propio y se refiere al gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos y que por el poder de Satanás tratará de suplantar ¿a quién? Al Cristo verdadero. Él va a hacerse creer y va a hacer creer que Él es el Cristo que había de venir. Por eso muchos que se llaman evangélicos le van a seguir. Por eso, mis hermanos, cuidado con todo el que se llama. Por eso mi Señor mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará conmigo en el paraíso. No todos ellos, no. Ahora bien, mis hermanos, hoy hay muchos que se llaman cristianos y que llaman Señor, Señor. Muchísimos. Ahora, todos ellos van a ir al cielo. ¿Tú el que se llama cristiano? No. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Y usted va para el cielo? Bueno, eso ya lo sabe usted. Yo sí voy para el cielo. Yo espero que usted también y nos encontremos allá. Entonces, y no es que la salvación se pierda, es que usted realmente haya aceptado a Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, vamos, como hemos estudiado, a Daniel el capítulo 8. Daniel 8. Vamos allí a Daniel 8. A ver algo que también ya nosotros hemos visto, pero que está ligado, como yo le dije en la introducción, está ligado a Daniel, las profecías de Daniel. 8, versículo 9. Y uno de ellos salió, estamos hablando, mis hermanos, de la visión del carnero y del macho cabrío. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
¿Qué también dice el 11? Refiriéndose, mis hermanos, al anticristo, el 11:31. ¿Qué dice también? Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, refiriéndose a Israel, y pondrán la abominación desoladora. ¿Ve? Está hablando allí acerca de los reyes del norte y del sur. Y sigue diciendo el 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. También el 12:11 de Daniel, ahí mismo, dando referencia al anticristo, dando referencia a que Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero. Allá en el 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1260 días. Pero ¿qué también dice Mateo 24:15? Vamos ahora a Mateo. Mateo, el capítulo 24, verso 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿a dónde era que estábamos leyendo? Ahorita, Daniel. En Daniel. Mateo está haciendo referencia a Daniel. El que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ve? Y también, mis hermanos, según de Tesalonicenses 2:1. Vamos a ir allá, 1 en adelante. Son versículos, mis hermanos, que usted puede seguirlo profundizando porque no nos alcanza el tiempo decirlo todo. Según de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, mis hermanos, dice una advertencia aquí: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. O sea, está haciendo la advertencia: no te dejes confundir. ¿Tú sabes por qué? Porque van a haber falsos maestros que tienen el espíritu del anticristo, que van a tratar de confundirte. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí, mis hermanos? No te dejes que confundir, porque te van a tratar de ¿qué? De confundir. Por lo tanto, mis hermanos, también Apocalipsis 13, vamos a ir allá, Apocalipsis 13, que ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra de en pos de la bestia. No voy a dar mucho detalle de esto, pero también nos habla de el espíritu del anticristo, habla de la bestia. Y Apocalipsis 19:20, ¿qué dice allí? La palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 20.
dice la palabra del Señor, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, ¿a dónde? Dentro de un lago de fuego que arde ¿con qué? Con azufre. Entonces, mientras que la primera ocurrencia, mis hermanos, del término se refiere a una persona en particular que la profetizaba en las escrituras, aquí se representa en plural y alude a muchos individuos. Por eso es que Juan usa el plural para identificar y caracterizar a los falsos maestros que perturban las congregaciones a las que se dirigía. Por eso es que dice ahí, han surgido muchos anticristos. Refiriéndose, mis hermanos, a muchos individuos de los cuales Juan por eso usa el plural para identificar y caracterizar a los falsos maestros que perturban las congregaciones a las que se dirigía en vista de que su doctrina falsa distorsionaba la verdad y se oponía a Cristo. O sea, volviendo a nuestro texto, para que no se me pierdan, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, o sea, refiriéndose a una sola persona. Ustedes oyeron que el anticristo viene, ¿de acuerdo? Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué le está diciendo Juan ahí? Pero ahora mismo, aunque viene el anticristo que se personificará, pero ya ahora mismo hay individuos que son falsos maestros que perturban las congregaciones a las que van los creyentes, o salen de las congregaciones verdaderas y comienzan a dirigir sus propias congregaciones. Porque Juan estaba notando que esa doctrina falsa estaba distorsionando lo que se refiere a principio de maldad, o distorsionaba, la doctrina de Cristo y se le oponía a Cristo. Por eso que Juan dice eso. ¿Qué dice Mateo también 24:24? Hablando ya Jesús allí. Mateo 24:24. ¿Qué dice? A la verdad, 24:24 de Mateo. Dice así la palabra del Señor. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Quién se va a levantar? Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí está hablando en el contexto de la gran tribulación. Por lo tanto, no va a ser extraño para ese tiempo que se levante falso Cristo, porque ya hoy, en estos días, y seguirán, y ya han surgido muchos que se oponen a Cristo. Hay falsos profetas. Hoy tenemos falsos profetas. Hoy no es necesario que el anticristo venga, en el sentido de para identificar a los falsos profetas, sino que ya hoy tenemos falsos profetas y todavía el anticristo no ha venido. Ojo, mis hermanos, no se me duerman. Esto es palabra de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a ver también Marcos 13:22. Marcos 13:22. Dice allí la palabra del Señor también.
Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos. Usted no ha escuchado de que un profeta tal me profetizó tal cosa y pasó. Hoy en día, en estos tiempos, cuidado. Ese profeta no es un profeta de Dios. ¿Qué dice Hechos también 20? Vamos al libro de Hechos 20. Hechos 20, 28. ¿Qué dice Hechos 20, 28? Dice así la palabra del Señor. Lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para presentar la iglesia de Dios, del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Y quién la ganó? Cristo. ¿Con qué la ganó? ¿Cuál fue el precio? Con su propia sangre. Entonces, ¿qué nos advierte allí la palabra del Señor? ¿Qué nos advierte el Señor? Cuídenla. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Van a entrar falsos maestros, falsos profetas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay predicadores, hay pastores, hay falsos maestros que atraen no tras Cristo, sino tras ellos mismos, a los discípulos, a los hermanos. Entonces Pablo nos advirtió de eso, y por eso dice: por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso está pasando hoy mismo. Por ende, el término anticristo se refiere a un principio de maldad encarnado en los hombres que son hostiles a Dios y se proponen hacer su obra y su voluntad. Mire, por ejemplo, 2 Corintios 10, 4. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo 4. Dice allí la palabra del Señor lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, el verdadero predicador, el verdadero pastor, sus armas no son carnales, no utilizan estrategias humanas, no utilizan tigueraje, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De acuerdo, mis hermanos? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo, no a que lo sigan a ellos. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí y ya vamos a continuar luego con este estudio de las últimas cosas, que hoy ya comenzamos a ver ¿a quién? Al anticristo. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, si no fuera por tu palabra, estuviéramos perdidos. Qué bueno que usted nos advierte de estas cosas. Y por lo tanto, Señor, ayúdanos a estar pendiente, a cuidar tu rebaño. Y, Señor, a no dejarnos llevar de doctrinas erróneas y falsas. Por lo tanto, Señor, nos encomendamos en tus manos en esta día y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.